Camilo José Cela Truloc nace en Padrón, antigua Iria Flavia, La Coruña, en 1916. De ascendencia gallega, inglesa e italiana, cursó Derecho en Madrid, pero desde su primera juventud se dedica a la literatura, escribiendo intensa e ininterrumpidamente a lo largo de toda su vida. Residió alternativamente en Madrid y en Palma de Mallorca, donde creó y dirigió la importante revista literaria Papeles de Son Armadans. Desde hace algunos años vive en su residencia del Espinar, en el campo de Guadalajara. Poeta, ensayista, articulista, escritor viajero y novelista, ha cultivado con maestría estos géneros literarios. Su faceta poética es poco conocida, a pesar de que abre su actividad literaria. Escribe a los 20 años su primera obra de importancia, los versos Pisando la dudosa luz del día. Este primer libro poético permaneció inédito hasta 1945. Recoge con voz propia el sustrato surrealista de varios de los componentes del Grupo del 27. Algunos de sus ingredientes, la vertiente irracional, la erótica o la subconsciente, serán elementos reiterados en su trayectoria literaria. Son famosos sus libros de viajes, donde registra lo que llama sus andanzas carpetobetónicas, con títulos significativos como Viaje a la Alcarria, Del Miño al Bidasoa, Extremadura, Viaje al Pirineo de Lérida, Judíos, moros y cristianos, etc., que ofrecen al lector una visión vitalista del paisaje, de las gentes y de las costumbres, a partir de la anécdota, del humor y de disquisiciones eruditas, históricas y literarias. Se trata de algo así como un agridulce bosquejo, entre caricatura y aguafuerte, de un tipo o de un trozo de vida peculiares de un determinado mundo. Lo que los geógrafos llaman casi poéticamente la España árida, mezcla de esperpento y chafarrinón. Con esta fórmula define Cela estos apuntes, y en ella se explica la tradición en la que se insertan. Sus antecedentes estarían en Quevedo y en Valle Inclán, y en la técnica pictórica de Goya y Gutiérrez Solana. En 1970 escribe dos piezas teatrales, María Sabina y El carro de heno o El inventor de la guillotina, que es un homenaje a El Bosco. Su Diccionario secreto ofrece el testimonio de su gran pasión por el lenguaje, que es sin duda el rasgo esencial de su literatura. No podemos pasar por alto su delicioso libro de memorias La Rosa, de 1959, género que retomó en 1993 al publicar Memorias, Entendimientos y Voluntades, en el que recoge recuerdos y vivencias desde los 9 años hasta 1942, fecha en que publica su primera novela,
La familia de Pascual Duarte. Desde los 40 años pertenece a la Real Academia Española y obtiene el Premio Nacional de Literatura en 1984 por su novela Mazurca para dos muertos. En 1987 se otorga al conjunto de su obra el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1989 recibe el reconocimiento internacional con el máximo galardón, el Premio Nobel de Literatura. Una de las características de su trayectoria narrativa es la renovación y experimentación de técnicas formales, la diversidad de construcción de sus novelas. Todas ellas responden, como el propio Cela ha dicho, a una distinta técnica de novelar. En el prólogo a una de sus novelas, después de que la crítica se preguntara insistentemente si las suyas eran o no novelas, escribió: «He coleccionado definiciones de novelas. He leído todo lo que sobre esta cuestión ha caído en mis manos. He escrito algunos artículos, he pronunciado varias conferencias y al final me encuentro con que no sé, ni creo que sepa nadie, lo que de verdad es la novela». Con estas palabras está confirmando el carácter abierto de este género, al mismo tiempo que insiste en la ausencia de límites concretos, de moldes que constriñan, hasta llegar a afirmar: «Los géneros literarios, lo proclamo, no existen». Defiende el derecho del escritor a buscar nuevos cauces, nuevos caminos que contribuyan a ampliar el horizonte narrativo. La primera novela de Cela, publicada en 1942, La familia de Pascual Duarte, fue el primer acontecimiento en la narrativa española de posguerra, sumida en un panorama sombrío y poco esperanzador. Provocó tal alteración y revuelo que acabó siendo el libro más traducido después de El Quijote. Pascual Duarte, un campesino extremeño condenado a muerte por matar a su madre, cuenta su vida desde la cárcel. Una vida marcada desde la infancia por la ignorancia, la violencia, la miseria en una dura realidad, le impulsa a asesinar a su madre, a la que considera responsable de sus desgracias. Esta novela ilustra una concepción determinista del hombre. El trágico destino de Pascual Duarte está marcado por la herencia y el medio social en el que nace. Suele adscribirse a la fugaz corriente tremendista, pero sobre todo, ya en esta primera novela, Cela se revela como un hábil constructor de ficciones. Con una prosa precisa, ágil y acogiéndose, como ha apuntado la crítica, al esquema de la novela picaresca, consigue romper con la tónica de mediocridad imperante de la que brotará la novela social o realista.
Su segunda novela, Pabellón de Reposo, de 1943, es la antítesis de la primera. Se publica en forma de folletín en la revista El Español entre los meses de marzo y agosto. Con base autobiográfica y bajo la técnica del monólogo interior, unos enfermos de un sanatorio antituberculoso reflexionan sobre sus angustias, sus esperanzas, sus miedos. En 1944 publica Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, un hábil y jocoso pastiche con el molde de la novela picaresca. Y en 1951 aparece La colmena. Bizcotur. ¿Cómo dice? Bizcotur. Dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. No sé qué decirle. Muchas gracias. De nada. Pero Matías no conoce todavía su famoso discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia. Se lo ruego, don Ibrahim, siéntese con nosotros y permítanos oír su discurso. Es que hoy no tengo dinero. Apenas para un café. Cela la había presentado a la censura, como era preceptivo, en 1946, y aquella primera versión fue rechazada y negada su publicación con estas palabras: la obra es francamente inmoral, a veces resulta pornográfica y en ocasiones irreverente. Cela siguió trabajando en ella y fue publicada en Buenos Aires en 1951. Aunque tardó años en publicarse en España, pronto circuló entre los intelectuales. La colmena no es una novela cerrada, de desenlace explícito. Cela ha dicho: su arquitectura es compleja. A mí me costó mucho trabajo escribirla. La estructura es compleja. Cada uno de los 6 capítulos de que se compone está dividido en secuencias centradas por lo general en un personaje y que transcurren a veces en el mismo momento. Es decir, se trata muchas veces de una composición simultánea. Pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Don Enrique Borrás dejaba siempre esa S colgando. Entonces yo, en preciso momento, metía las manos y el teatro se venía abajo. Las ovaciones duraban 1 o 2 minutos. O sea, que todo el mérito de don Enrique Borrás era suyo. No exagere, Ventura. Lo que quiero decir es que un buen jefe de crack es fundamental para el éxito. Hola, papá. Hola. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿Yo? En la modista. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Pues, a ver un amigo enfermo. El pobre está muy mal. Bueno, pues nada. Hasta luego. Adiós, bonita. ¿Sabes si en esta casa hay alguna modista? Y yo qué sé. De esta manera, los personajes van y vienen por las distintas secuencias. Sus vidas corren paralelas o se entrecruzan, todas con el mismo valor. Y esta imagen suscita la organización de una colmena de abejas.
Se ha dicho que es una novela de personaje colectivo. Por ella circulan 160 personajes que representan a distintas esferas sociales: propietarios, funcionarios, camareros, prostitutas, criadas, comerciantes, que se enfrentan a la realidad de sus vidas con actitudes distintas. Es un mundo heterogéneo que vive, ama, padece o se aburre en los cafés, calles o casas del Madrid de 1942. Son gente indolente, resignada, con una vida mezquina y leves momentos de evasión o alegría. Temas relevantes son el hambre y la necesidad, que vienen determinadas por la situación de posguerra, lo que conlleva la especulación y el extraperlo. El tiempo narrativo se reduce a 3 días del invierno de 1942 y la acción tiene lugar en Madrid con escenarios bien delimitados. La crítica considera que La colmena es una novela realista. Cela dice en la nota a la primera edición que no es otra cosa que un pálido reflejo, que una humilde sombra de la cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad. Hay en La colmena 3 procedimientos narrativos que pasarán pronto a la novela social por su carácter innovador, y son la concentración del tiempo, la reducción del espacio y el protagonista colectivo. Gran parte de la crítica la ha considerado como el libro más rupturista, innovador y valioso de Cela, y una de las obras clave de la literatura española de posguerra. Y esos 3 elementos de que le hablo, amigo Maello, dejémonos de gaitas y de modernismos, son: Pepe, un poquito de bicarbonato. Enseguida, don Ricardo. Y agua, Pepe, por favor, que esté fresquita. Pues son planteamiento, nudo y desenlace. Sin planteamiento, nudo y desenlace, por más vuelta que quiera usted darle, no hay novela. Su trayectoria continúa con Mrs. Caldwell habla con su hijo, 1953, novela epistolar en la que, utilizando la segunda persona narrativa, se exponen los confusos deseos, sueños y miedos que una mujer loca dirige a su hijo muerto. La lluvia cae pertinaz sobre los cristales, Eliacín. Hace un tiempo íntimo y amoroso, un tiempo como para escondernos dentro de nuestro propio corazón, dentro de nuestros propios corazones. El instinto de maternidad, hijo mío querido, es algo mucho menos abstruso de lo que la gente piensa, algo mucho más fácil, quizá, de adivinar que de entender. El instinto de maternidad, Eliacín, se pinta con frecuencia de purpurina. Son secuencias brevísimas con imágenes oníricas y exploración del subconsciente, técnicas muy alejadas de la inmersión en la novela social que había iniciado con La colmena. Con La catira, 1955, vuelve a describir la realidad, pero en esta ocasión no se trata de la española, sino de la venezolana. Con un bello y riquísimo léxico que recuerda al tirano Banderas de Valle Inclán, capta paisajes y tipos que se enmarcan en un trágico argumento.
Tras un largo silencio de 15 años, aparece Vísperas, Festividad y Octava de San Camilo de 1936 en Madrid, 1969, que presenta en sus aspectos formales un cambio radical. Con ella se adscribe Cela a la corriente experimental que se está produciendo en la narrativa en esos momentos y utiliza todos sus procedimientos técnicos. El monólogo interior y el flujo de la conciencia, la segunda persona narrativa, la ausencia o libertad en el uso de los signos de puntuación, la complejidad sintáctica. Cada hora, vida mía, estoy más metida en fuego. El tema de la novela es la guerra civil y la violencia recorre el texto. Hay asesinatos, muertes violentas, tipos monstruosos y una obsesiva presencia del sexo en sus manifestaciones más crudas. Todo ello expresado en una prosa de incuestionable maestría. En esta misma línea de experimentación continúa en Oficio de Tinieblas 5, 1973, y en Mazurca para dos muertos, 1983. Esta última se desarrolla en Galicia durante la Guerra Civil y se filtran su paisaje, sus gentes, su lengua. Los hechos transcurren entre la muerte de Afouto en noviembre del 36 y la de Moucho, su asesino, en enero de 1940. Mazurca para dos muertos es también una novela de estructura no lineal. Distintas voces hablan desde tiempos históricos diferentes. En ella refleja Cela el gusto por el relato oral e incluye un lenguaje sencillo, cotidiano y popular que no es frecuente en sus novelas anteriores. O Castelo por aí fora. Hai moitos anos, me parece que andaba Terrafero de patrón, o final Terrafero. E recordas que era algo deso, che? E despois trouxolle cousa cuenta moita virgen. Que recordas que era algo deso, non? Sí, que a pouco virou para embarcaran nun barco. barco. E un tiro dos ali o barco, a lancha marchou, a lancha rápido. Estaba aí no castelo, estaba gasolina. Emplea además tal cantidad de galleguismos que se vio obligado a incluir al final de la novela un vocabulario que facilite la lectura. Dijo de ella el autor: mi mazurca está escrita en el español que hablan los gallegos que no saben español. Después de la obtención del Premio Nobel, Cela ha publicado dos novelas en 1994, El asesinato del perdedor y La cruz de San Andrés. Aquella está estrechamente vinculada a la primera novela del autor, La familia de Pascual Duarte, tanto por el argumento, tremendista y patético, como por la semejanza visible entre los protagonistas. Ambos se presentan como seres elementales e inermes, perdedores natos en una sociedad que les discrimina, y ambos son empujados por ella al crimen en el primer caso
y al suicidio en el segundo. En efecto, Mateo Ruecas, personaje principal de El asesinato del perdedor, se suicida ahorcándose, acorralado por una desmedida e hipócrita acción represiva dirigida contra él. Pero la terrible peripecia humana no constituye la totalidad del argumento de la novela, solamente su eje. En ella pululan personajes de toda laya y condición que, como es habitual en la escritura celiana, aparecen y desaparecen para entrelazar historias menores y anécdotas varias, más o menos relacionadas con la historia central. La Cruz de San Andrés está narrada en primera persona por una mujer que se dice sin historia, Matilde Verdú. Se trata de una confesión, o como se indica en el mismo texto narrativo, de la dolorosa historia de un derrumbamiento envuelto en una fábula añorante y amarga. El escenario de esta novela es de nuevo Galicia, en concreto La Coruña. A partir de un argumento no menos tremendista que el de la novela precedente, con un final de suicidio colectivo, llega el lector a una amarga y cínica reflexión sobre la condición humana, evidentemente fatalista. De nuevo muestra Cela en este relato un abigarrado universo novelesco donde se materializan las constantes temáticas de su obra: la frustración, el fracaso, el sexo, la locura y la muerte. La prosa de estas novelas sigue la orientación barroquista del Cela renovador de Mazurca y de San Camilo. El deliberado retoricismo, que constituye un exponente de su extraordinaria capacidad como creador de lenguaje, a menudo se convierte en obstáculo para el entendimiento total de la fábula. Pero en este virtuosismo lingüístico, su mérito más reconocido, emparenta el escritor gallego con sus predecesores Quevedo y Valle Inclán, con los que tiene vinculaciones estilísticas. Una de las últimas aportaciones de Cela a la literatura ha sido la reciente creación de una ambiciosa y cuidada revista titulada El Extramundi y los papeles de Iria Flavia, nacida bajo el auspicio de la fundación que lleva su nombre. En ella colaboran escritores extranjeros, entre ellos varios premios Nobel, en una apuesta por la universalidad de la literatura y de la cultura.
Thank you.